1:13. Ha pasado mucho tiempo, más de 30 años, y escuchar de nuevo en la radio estas horas esta escena, la escena en la que una niña de 13 años llamada Regan habla con el atormentado padre Carras, y habla en varios idiomas, sigue poniéndonos, por lo menos a mí, los pelos de punta. Por eso le he pedido a Jerey Martínez, en homenaje a los clásicos, que después de este fragmento de 1 minuto 50 segundos solo puede sonar en la noche, Tubular Bells, campanas tubulares, Mike Oldfield, la música para siempre encadenada a la historia de un super. Si recordáis, amigos, que seguro que la mayoría habéis visto la película de terror más famosa de todos los tiempos, hay una escena previa a esta en la que el supuesto demonio, el Pazuzu de los asirios, encarnado o escondido en el cuerpo de esa niña, habla en diferentes idiomas. La escena previa ocurre en un hospital. Esa niña, repito, de 13 años, asombra a los doctores. Tiene una serie de anomalías que no se explican, y de inmediato vemos esos escaneos de su cerebro. Los doctores, como es lógico, buscan dentro del cerebro. El cerebro que sigue siendo un misterio a día de hoy, un maravilloso misterio. Los doctores intentaban buscar, casi en lo físico, marcas que identificasen algún tipo de anomalía. Y es que os aseguro, amigos, que la introspección de este equipo esta semana en los misterios del cerebro nos han llevado a cosas que superan cualquier ficción. Por cierto, ¿por qué comenzamos con un fragmento del Exorcista? Porque una niña de 13 años, pero en Croacia, ha sido protagonista de una historia casi tan insólita. Una niña todavía sin nombre, aunque existe. Una niña que después de, según algunos medios de comunicación internacionales, entrar en coma en el hospital hace exactamente 10 días, de repente empezó a hablar en un idioma que no era el suyo. Un idioma que había comenzado a aprender, pero en estado, vamos a decirlo así, primario. Un idioma complejo como el alemán. Y de pronto hablaba fluido, perfecto, como un nativo, el alemán. Y había olvidado su propio idioma. A día de hoy, a estas horas, esa muchacha de 13 años, rodeada de doctores, tiene que hablar con sus padres con un intérprete. Ha olvidado de repente su propia lengua. La palabra xenoglosia fue utilizada por vez primera por un científico, Charles Richet, interesado en los asuntos del espiritismo, evidentemente contaminado, contagiado por toda una tradición larguísima que viene desde la Biblia, del don de lenguas. Pero lo increíble, lo alucinante, amigos, es que esta semana la noticia ha dado la vuelta al mundo, y muchas publicaciones y muchos investigadores, sobre todo de Europa del Este, intentaban descifrar el misterio. Una niña. Datos concretos: fiebre altísima. Parece ser, por lo que hemos descubierto, podemos adelantaros, que no se ha llegado a un coma de 24 horas, como se ha publicado, pero tampoco podemos poner la mano en el fuego. Hemos hablado con algunas de las partes, no con todas. Al parecer, esta muchacha, justo antes de la Pascua, entra en un estado febril absoluto y tiene alucinaciones complejas. Alucinaciones complejas significa habitualmente auditivas y visuales. Ingresa en el hospital de Split. Hemos localizado el hospital y hemos comprobado que la niña está ahora mismo ingresada. Y digo esto porque cuando una noticia da la vuelta al mundo, uno ya tiene que andar con pies de plomo, porque puede resultar un bulo, uno de esos hoax de Internet. Hemos encontrado, gracias al trabajo de nuestro equipo, con Fermín Agustí y Carlos Largo a la cabeza, a Jurek Juric, uno de los pocos periodistas que ha hablado con los doctores, que ha sabido del expediente médico y que nos cuenta y nos dejaba perplejos la realidad de este caso. Este caso que, como en la película del Exorcista, aunque en un grado menor evidentemente, mantiene, y lo imaginamos, a un nutrido grupo de doctores alrededor de una habitación. Jarek Juric nos decía esto. El caso de la niña croata de 13 años de la ciudad de Nin, su incidente ocurrió antes de la Pascua, y lo interesante de todo ello, lo que provocó que entrara en el hospital de Split, fueron altas temperaturas y alucinaciones. Slobodna Dalmacia, mi periódico, fue el primer diario croata que publicó la historia. Conocemos su nombre en particular y conocemos todo sobre sus doctores, porque nos dieron a conocer su caso. Pero queremos proteger su identidad, puesto que es menor de edad, por lo que no debemos decir su nombre en público,
pero estamos en contacto directo con sus médicos. Pero hay más, lo que nos interesa. Esa niña había empezado a cursar estudios de alemán. No era su lengua natal. Y de pronto olvida por completo, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que sabía del croata, su lengua natural, su lengua nativa, y se despierta de ese sueño febril, delirante, hablando en alemán perfecto. Este periodista, Jarek Jurek, ha llegado a hablar con el maestro de esta niña de 13 años, que hoy sigue ingresada a estas mismas horas, y no salían de su asombro. Ahora lo habla de manera fluida, como si hubiera sido una perfecta estudiante alemana. Y su profesor ha comentado que no es posible que haya aprendido tantos verbos y tanto vocabulario en el periodo de tiempo que estuvo aprendiendo en el colegio. Todavía habla alemán, pero lo interesante es que puede entender a sus padres hablando croata, pero únicamente contesta en alemán. 1:20 esta noche, xenoglosia, glosolalia, decían en la antigüedad, y también, como no, la apertura ideal, la percha perfecta para hablar de esos lados desconocidos, oscuros, de nuestro propio cerebro. Nos queda una cosa más. ¿Qué está pasando exactamente ahora? La gran pregunta era, ¿la niña todavía está en una habitación? ¿Sigue en observación? Sí, la niña todavía permanece en el hospital en Split, y los doctores expertos y científicos todavía no han averiguado a qué se debe su estado médico. Todavía no saben lo que ha podido ocurrirle. Pero hay algunas teorías, la mayor parte de ellas médicas, pero también hay algunas alternativas, unas propuestas por científicos que intentan explicarlo, como el médico académico Kostovic, quien es el director del Instituto Croata para el Estudio Científico del Cerebro. Él explicó que es posible que algunas personas, después de permanecer en coma, pueden perder la capacidad de hablar idiomas, porque algunas neuronas cerebrales dejan de funcionar para siempre. Con esa habitación, saber qué ocurre, saber si realmente esa niña de 13 años está ahí. Evidentemente nos fiábamos de nuestro corresponsal y amigo ocasional, Jurek, pero teníamos que comprobarlo, que ahora mismo esa niña, hablando solo en alemán, habiendo olvidado su idioma, esté ahí. Creo que es todo un reto para la ciencia. Nuestro compañero Carlos Largo hacía la primera aproximación. Hola, buenas noches. ¿Puede hablar inglés, por favor? Sí, sí puedo. Estamos llamando para preguntarles si la noticia es cierta y si pueden darnos cualquier tipo de información. Sí. La niña no estaba en mi unidad, por lo que no he estado tratándola. Ella está en cuidados generales y la persona que la ha tratado estará el lunes por la mañana. Tienes que llamar el lunes por la mañana y preguntar por alguien de neuropediatría. La historia no es del todo correcta. La niña no estaba exactamente en coma. No es como si hubiese estado en coma durante 1 o 2 años o algo así, y luego se hubiera despertado y hablado en inglés, alemán. Manda un SMS al 27640. Escribe la palabra milenio, espacio, y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Una investigación en vivo. Ahí está. Y ahora hay que hacerse preguntas. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. La primera pregunta la que lanzamos al público, porque además tenemos un invitado, es un amigo, pero es un invitado de excepción, para hablar del cerebro. Hace mucho que le damos vueltas a una noche del cerebro. Esta puede ser una de tantas noches del cerebro. Lanzamos la pregunta, yo estoy impresionado con lo que hemos escuchado, ¿eh? Lanzamos la pregunta, ¿qué es cuál, Carmen? Ya tenemos en ikerjimenez.com el debate de la semana, esa encuesta, cuya pregunta hoy es, ¿crees que es posible la xenoglosia? ¿Qué es este fenómeno?
que es posible hablar en lenguas que ni hemos estudiado ni hemos aprendido. Por el momento ya ha votado gente, Iker, y el sí dice un 70,6%, mucho, y no un 29,4%. Pero bueno, iremos dando los datos a lo largo de la noche. Como siempre, hay varias vías de contacto. 27640, palabra clave Milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com o www.cadenaser.com si queréis emitir vuestros mensajes en directo. Además tenemos unos regalos, Iker, que nos han mandado de una película espectacular, la que se ha hecho en 3D sobre los océanos. Sí. La distribuidora Vértice 360 nos ha enviado pues varios regalitos, tazas e incluso relojes de esa película de océanos, una de las películas más caras de la historia, que además ha costado 8 años realizarla. Y bueno, vamos a sortearlos entre todos los que nos escriban o nos hagan sus preguntas. Pues inmersión en el cerebro e inmersión en los océanos. Me mira Geray extraño, a veces parece que hay un sonido aquí extraño en mi voz. No creo que tenga nada que ver con la sinoglosia, ¿no? Sería una gran sorpresa. Tenemos a un gran amigo que hizo uno de los libros claves, que además ha servido de tantos y tantos estudios, por lo menos para quien esto habla, La mente del Homo sapiens. Él es profesor de psicobiología, responsable, ahí es nada, del Departamento de Neurociencia Cognitiva de la Universidad Complutense de Madrid. Manuel Martín Loeches, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? Bueno, primero, no sé qué se puede opinar, todavía imagino que es muy pronto, pero tener un caso así con estos datos y que sea real, que la niña exista por lo menos y que esté en observación en un hospital, yo creo que pone los pelos de punta, ¿no? Sí, en una primera aproximación sí, pero luego lo bueno que tiene es eso, que sea un caso actual, que esté en un hospital, que se pueda controlar y se pueda llegar hasta el fondo en este caso, ¿no? Y está bien, porque realmente la noticia sí que es asombrosa y por eso ha saltado a los medios de comunicación mundiales, porque sí que es verdad que se puede perder el propio habla, pero lo que no se puede es hablar en un idioma que no se conoce, o que se conoce muy poco. Es decir, porque por lo que he estado viendo y leyendo, la niña habla con fluidez el alemán. Había empezado a estudiarlo, pero claro, sí, había empezado o lo había escuchado. Y encima el alemán, o sea, que no es que sea un idioma... No es fácil. Entonces, eso es lo que le hace curioso al caso. Es decir, ocurren situaciones parecidas a las de la niña en personas que son bilingües. Es decir, que ya conocen 2 idiomas. Que a lo mejor pierden uno de los 2 idiomas. Y además, en el caso de esta niña, yo tengo una ligera idea de dónde puede estar la lesión, que es más o menos el área de Broca, en la parte anterior, porque la niña entiende el croata, pero no puede hablarlo. Y eso es típico de una afasia anterior o afasia de Broca, que se conoce como ¿Qué tal. es eso, Manuel? Primero, la zona de... Podríamos hacer, sí que es difícil, pero una rapidísima diapositiva de qué partes así globales tiene nuestro cerebro. Con respecto al lenguaje, por ejemplo, para centrarnos, mira, es muy fácil. Lo más importante para el lenguaje en el cerebro se circunscribe al lado izquierdo, lo que es todo el hemisferio cerebral izquierdo. Y entonces, si tomamos como referencia nuestra cabeza desde el lado exterior, lo que está al lado de la sien, lo que estaría justo debajo de la sien, es el área de Broca. Y detrás de la oreja, en este hueso grueso que tenemos aquí, que es el mastoides, ahí está el área de Wernicke. El área de Broca es el área encargada, dicho muy sencillamente, pues para hablar, para articular, para producir nuestro propio idioma. Y además se encarga también de la sintaxis, de las reglas de combinación de los elementos y tal. Mientras que Wernicke, la que está atrás, es la que se encarga de comprender el idioma, entender las palabras que nos están diciendo y demás. Entonces el caso de esta niña es un caso, si fuera una bilingüe, sería un caso típico de una afasia. Una afasia es una pérdida del lenguaje. Afasia de Broca, que quiere decir que no puede articular su lenguaje, pero sí puede entenderlo, porque por lo que he leído, sí entiende a sus padres cuando le hablan en croata, pero cuando habla en alemán. Incluso hasta el límite de que tiene que haber ahora mismo un intérprete para poder hacerse entender con su propia familia, que es algo increíble. Claro, pero es que eso es lo misterioso, o lo increíble de este caso, que por eso ha saltado tanto a la prensa, ¿no? ¿Cómo es posible que hable fluidamente un idioma que realmente no conoce? Ya digo, no sería ningún misterio si fuera una persona bilingüe. Ha hablado alemán y croata toda su vida, o lo ha aprendido padre el alemán, madre croata, por ejemplo, ¿no? Que no es el caso. O se puede ser bilingüe tardío, es decir, que puede haber aprendido el alemán, yo qué sé, tiene 13 años, pues imagínate, a los 7, 8... los hablaba más o menos bien los 2 idiomas. Vale, pierde uno. Las pérdidas de lenguajes en bilingües son muy curiosas. Se pueden perder los 2 idiomas a la vez, o recuperar uno, hablar en un idioma y entender otro, o ir recuperando uno y a la vez ir perdiendo el otro y luego se dan la vuelta. En los bilingües realmente pasa eso.
Pero es que este caso no era un caso bilingüe, sino que era un caso monolingüe con poco conocimiento. El propio profesor Manuel estaba absolutamente asombrado porque de esa fase inicial hablaba con fluidez de nativo, o sea, es decir, con un alemán absolutamente complejo, como si se hubiera insertado. No nos extraña que de haber habido casos de este tipo, sea lo que sea, y esta noche vamos a hacer muchas preguntas, en la antigüedad se tomase evidentemente como algo sobrenatural, como algo propio o de vidas anteriores o de estar influido por potencias cósmicas o etéreas. Es más, yo hace poco, ojeando para este programa viejos libros que tenía por ahí sobre el cerebro, yo, Manuel, fíjate, la propia historia, ¿no? Imagino, el propio aspecto del cerebro, que para los investigadores de hace muchos siglos, imagino que no decía casi nada, porque esa víscera, de alguna forma, no actuaba, no filtraba, no bombeaba, era una cosa ahí como inerte, con ese aspecto calloso, nudoso, y por lo que yo tengo entendido, Manuel, sácame de dudas, en un principio, durante mucho tiempo, ¿no?, para que seamos también conscientes de los complejos de esta especie nuestra, o de que nunca hay que reírse de lo desconocido, que luego se conocerá probablemente, se creía que los pensamientos y las emociones y la memoria, o sea, nuestra capacidad que nos hace diferentes, provenía de la zona de los pulmones, ¿no? Imagino del corazón también, incluso, sí, así se ha pensado durante mucho tiempo. Durante más tiempo en la historia que saber qué es el cerebro, ¿no? Había quizás como una vertiente o como dos vertientes en medicina, ¿no? En la medicina antigua, clásica. Una de ellas pensaba realmente que lo que es la parte espiritual e importante estaba en el corazón, pero había muchos médicos, muchos estudiosos de la medicina que más o menos estaban convencidos de que las cosas ocurrían en el cerebro. Las cosas ya, digamos, para ellos más mundanas, no nuestros sentimientos o nuestras relaciones con la divinidad, por ejemplo, pero sí las cuestiones más lógicas de la lógica, de la memoria, del pensamiento normal y corriente, ¿no? Incluso del habla. Porque las lesiones que afectan al habla o al pensamiento se conocen desde hace muchos años. Incluso los egipcios tenían una intuición, más o menos, de que en el cerebro ocurrían cosas. Con las lesiones se acababa comprobando que tenían efectos en el comportamiento de la gente, ¿no? Y quizá la trepanación de esos tiempos antiquísimos también viene como una forma de operación sobre la zona más sublime del hombre, que era el cerebro. Posiblemente, para sacar algún mal que hubiera ahí que estuviera haciendo funcionar mal a la gente. Tú fíjate una cosa, Manuel, que es que a mí me impresionó muchísimo. Mi madre tenía un libro de ciencias naturales con el que ella dio clase. Yo recuerdo que la viñeta, quizá algún oyente ahora mismo esté sintiéndose identificado repentinamente, era un niño cayendo por el hueco de unas escaleras, o sea que ya era un niño precipitándose boca abajo, y se le olvidó hablar. Me acuerdo como si fuera hoy, creo que tengo el libro, y contaban la historia, era un libro de los años, final de los años 50, el golpe le provocó una amnesia total, pérdida absoluta, tenía que volver a aprender a hablar. ¿Esto ocurre cuando uno se golpea en las zonas que tú has dicho? Sí, exactamente. La ¿Y por otras cosas puede uno perder, que no sea un golpe? Que se conozcan. La fiebre alta de este caso croata puede ser una explicación. De hecho, siempre se aconseja con los niños que tienen la fiebre muy alta que vayan enseguida al médico a que se la bajen al hospital, porque mata muchas neuronas. Y de hecho mata muchas neuronas en el hipocampo, que es una zona muy importante para la memoria y el aprendizaje. Es una zona bastante puede sensible. Llegar a matar neuronas que no se pueden reemplazar. No, en absoluto. Bueno, ahora se sabe que se reemplazan algunas, pero es un hecho muy aislado, muy difícil de conseguir. No es como otras células del cuerpo. Entonces, realmente la fiebre alta es una posible causa. Desde luego golpes, como hemos dicho, pero también, pero ya en personas más mayores, pues lo que son pequeños infartos o pequeñas faltas de riego sanguíneo pueden provocar que se muera el tejido de esa zona. Lo bueno que tiene el cerebro es que se recupera bastante bien si la lesión no es muy grande. Es decir, ese mal, esa pérdida del habla puede durar pues unas semanas, meses, y con el tiempo se acaba recuperando, con buena rehabilitación. Y cuanto más pequeño sea el individuo, mejor, cuanto más joven. Pues hoy podemos aprender cosas sobre los lados oscuros y maravillosos y asombrosos y misteriosos. No hay mayor misterio que lo que tenemos aquí dentro, yo creo, que es el cerebro. 27640, palabra clave milenio. En la web de la cadena SER ya podéis dejar vuestras preguntas, no solo sobre el caso tan increíble que acabamos de contar y que nos recuerda a antiguas películas de terror, sino también sobre qué nos pasa, cosas, dudas del cerebro. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Yo sé que tú has estado indagando por algunas, yo no sé cómo llamarlo, si son anomalías de comportamiento, anomalías cerebrales, pero hay algunos casos, que luego hablaremos con Manuel,
que simplemente se salpimentando. ¿Hasta qué punto? Yo siempre me he preguntado por las alucinaciones, ¿no? Es decir, que algunas son muy complejas, complejísimas, y que dan mucho miedo, y que para quien está viviéndolas es algo absolutamente real. Es real, lo está creando su propio cerebro. Pero hay síndromes, vamos a llamarlo así, Santi, que yo me he quedado absolutamente asombrado, y que pasan, que ocurren. Sí, hay síndromes tanto psicológicos como neurológicos que realmente tienen efectos absolutamente insospechados, que nos hablan de la tremenda complejidad tanto de nuestro cerebro como herramienta física, como de nuestra mente como sistema complejo, ¿no? Y es que, por ejemplo, imaginemos que sería de una persona que no pudiera dormir porque en el momento de dormir se le olvida respirar, y caer en un sueño, aunque sea involuntario, breve de unos minutos, significa una muerte segura. Pero eso ocurre de verdad. Eso tiene un nombre, es la maldición de Ondina, y es un síndrome muy raro, tremendamente raro, pero para que te hagas una idea, los casos más graves tienen que dormir con respiración asistida y vivir toda su vida con el riesgo de que una cabezada involuntaria puede ser la última para siempre. Síndromes que nos parecen increíbles, que superan, yo digo, cualquier ficción, y que están ahí, están siendo estudiados. Cuando, Manuel, sabéis que tuvo que ser un salto infinito absolutamente comprender o escanear ese cerebro y daros cuenta en vuestros estudios, en la neurociencia, que se iluminaban, yo no sé si es correcto esto, se iluminaban o se activaban diferentes zonas de un paciente haciendo ciertas cosas. Fue como abrir una ventana a otro mundo y darse cuenta de que ese gran disco duro actuaba por zonas. Una de las grandes preguntas que nos trasladan siempre es que parece que no trabaja tanto el cerebro por zonas, sino que es algo mucho más complejo, una especie de sinfonía o de concierto, ¿o no? Sí, yo siempre he dicho que el cerebro es demasiado complejo para nuestra mente. Nos va a costar mucho entenderlo. Oh, qué buena frase es esa, no, señor. Es como el universo, es ¿no? Totalmente cierto. Es tan complicado como el universo, yo no diría que más, pero es tan complicado como él, porque se nos van a escapar muchas cosas. No deja de ser maravilloso eso, ¿eh? Sí, lo es. Siempre habrá ese reto de intentar llegar más allá de nuestro conocimiento, que siempre será muy escaso, eso creo yo. Pero es cierto lo que dices. Digamos, todas las funciones del cerebro no se distribuyen por zonas, es lo que se está viendo. Además, ahora hay, en esa técnica que dices tú de que se iluminan las zonas, que es correcto decirlo así, es más o menos lo que se ha estado utilizando hasta hace 3-4 años. Pero es que ahora esa misma técnica nos permite además ver las conexiones entre las distintas áreas que se iluminan, y ver en qué momento se utilizan esas conexiones y qué curso temporal llevan. Y entonces están descubriendo cosas muy interesantes, como por ejemplo que algunas áreas funcionan para varios aspectos cognitivos diferentes. Es decir, lo mismo sirven para la inteligencia que para la memoria, que para entender el hilo conductor de una historia, que para muchas cosas. Entonces, no depende de la zona donde esté ocurriendo la cosa, sino de con qué está conectado en cada momento. O sea, diferentes partes del cerebro que hacen eso, como una especie de conjunción, ¿no? De diferentes instrumentos que tocan una música. Sí, de hecho, fíjate, uno de los descubrimientos más recientes y que más bombazo está pegando ahora en neurociencia es un sistema que le llaman el sistema por defecto humano. Sistema por defecto quiere decir que es el que ocurre cuando uno no hace nada. Empezaron a darse cuenta porque cuando metían a la gente en el escáner y le decían, bueno, ahora relájese, descanse y no piense en nada. Nunca se puede decir no piense en nada porque siempre pensamos en algo. Entonces la gente pensaba en sus cosas y se dieron cuenta que había unas áreas que se activaban siempre sistemáticamente. No unas áreas, sino una red con esas áreas. Hacían luego el experimento, restaban y resulta que esas áreas pues se desactivaban cuando alguien hacía algo concreto. Y se dieron cuenta que ahí había algo curioso. Cuando la gente descansa, cuando la gente no hace nada, está haciendo algo. ¿Qué es lo que hacen? Entonces han descubierto este sistema por defecto, que quiere decir que siempre que estamos pensando, recreando, imaginando, anticipando, pensando, creando, etcétera, etcétera, es este sistema por defecto que abarca por lo menos 3 zonas de nuestro cerebro, que están en conjunto trabajando continuamente, mientras no hagamos nada concreto. Es decir, si yo ahora me pongo a escribir, se me desactiva ese sistema porque estoy concentrado en eso. Pero en cuanto que desconecto y me evado, estoy con ese sistema activo. Como una especie de piloto automático que está ahí. Exactamente, y que es el que entiende la realidad. Es como nuestra conciencia viajando en el espacio, en el pasado, en el presente. Manuel? Cuando dormimos, no se ha estudiado todavía, pero es posible que sea ese sistema uno de los más activos, exactamente.
creo que estamos tocando con los dedos, ¿verdad?, una de las historias más asombrosas que podemos imaginar. ¿Qué frase? Yo creo que de cabecera te la voy a tomar prestada, pero de inmediato, Manuel, o sea, te la regalo, pero esto va a ser un abordaje, porque no podemos casi entender, ¿no?, la complejidad de nuestro propio cerebro. Es demasiado, es como aquella gente que en su día enloqueció intentando preguntarse qué era el infinito del universo. Hablando de esa conexión con no sé qué, no deja de ser curioso que desde lo más profundo de la historia haya documentos, Carmen, donde se habla de este don de lenguas, o de, siempre es muy curioso, estados alterados de la conciencia. O sea, alguien entra en no sé qué área que es distinta de lo normal y empiezan a ocurrir cosas. Algunas cosas son espectaculares. Se habla incluso en la Biblia. En la Biblia ya se dice que los apóstoles, cuando iban a predicar, todo el mundo que era de otras lenguas, de otras creencias, los entendían perfectamente porque al parecer hablaban en su propia lengua. Eso se ha dado en muchos místicos, además de la Iglesia Católica. Uno de ellos es el Padre Pío. El Padre Pío tenía colas enormes de gente que venía desde todas partes del mundo hasta el convento de Pietrelcina, un convento donde estuvimos, muy pequeñito, y toda la gente hacía cola fuera de donde fuera. La lengua que le hablara el Padre Pío lo entendía, y no solo lo entendía, sino que les contestaba en su propia lengua, con lo cual era un fenómeno que miles de médicos estudiaron, porque el Padre Pío ha sido el beato por el momento más estudiado de todos los tiempos, y nadie encontró una solución a ese enigma, a esa xenoglosia. Pero no solo en la Iglesia se da, Iker, también, si luego lo veremos, hay casos de xenoglosia, de glosolalia en personas, incluso en niños, que dicen haber tenido vidas pasadas, o personas hipnotizadas que sin saber un idioma comienzan a hablar en ese idioma perfectamente e incluso mantienen una conversación fluida. Recientemente ha habido casos, por ejemplo, el de un motorista accidentado en la República Checa, también viene del este de Europa. Se publica en todo el mundo la noticia, y al parecer, después de un shock, después de un golpe, después de un accidente fortísimo, este muchacho empieza a hablar fluidamente, como si fuera un nativo también, el inglés. Sí, empieza a hablar el inglés. Lo que pasa que en este caso él no había olvidado su lengua. Están en Inglaterra, están realizando una carrera de motos, tiene 17 años, sufre un fuerte golpe, se queda en estado de inconsciencia durante unos minutos, y cuando los servicios de emergencia van a tratarle, van a ayudarle, él se despierta y empieza a hablar con ellos en un fluido inglés. Pero fíjate, en este caso, a las pocas horas se olvida. Vuelve a hablar en su idioma y se olvida por completo. Habla 4 palabras mal entendidas con las que se entiende con los médicos, pero nada más, cuando había estado conversando como si fuera un inglés de lengua, vamos. Manuel, esto es importante. Nunca la ciencia, en los tiempos recientes, la neurociencia, se ha enfrentado a uno de estos casos donde alguien hable un idioma que no ha podido conocer. No, la verdad es que a mí me conste no, y sería muy interesante. Porque la verdad es que sí que cabe alguna explicación, como puede ser, bueno, pues fragmentos de conversaciones que hayan oído en la televisión, en la radio, se les quedan grabados en su aspecto fonológico y lo pueden repetir, como haría un papagayo, digámoslo así. Pero lo raro es que hablen fluidamente, es decir, que respondan a preguntas y hablen de una forma normal, una conversación. Con una coherencia, ¿no? Claro, porque sí se podía explicar eso, que se guardan, porque se guardan en nuestro cerebro, se guardan melodías, se guardan imágenes con cierta exactitud, que no las solemos evocar, pero que están ahí, se acaban borrando con el tiempo, pero si no son de hace mucho tiempo, están ahí. Pero claro, y se pueden soltar, digámoslo así, soltar sin saber lo que se dice. Pero lo curioso de estos casos es eso, es que conversan. Y eso ya, de momento, no cabe explicarlo. No es posible. Manuel, imaginamos el cerebro como ese gran disco duro donde están los pensamientos, la memoria. ¿Se ha ubicado en algún sitio la memoria? ¿Tiene sitio la memoria? Sí, la memoria está por todo el cerebro. Y además el cerebro. Yo creo que la palabra disco duro no es correcta porque, por una simple razón, el cerebro es muy blando. El cerebro es muy blando y está cambiando continuamente. Es lo que llaman plasticidad neuronal. Que dicho de otra forma, está cambiando continuamente. Está haciendo conexiones continuamente, deshaciendo otras conexiones. Se le mueren muchas neuronas, se está recuperando de esta pérdida. Está continuamente trabajando. Es muy fluido, es absolutamente fluido. Por eso digo que más que disco duro es un disco blando. Pero bueno, por decirlo de alguna otra forma. Entonces está cambiando, sí. El propio aspecto del cerebro, Manuel, ese aspecto arrugado, he leído en alguno de estos libros que incluso fue una forma de amoldarse a un espacio craneal reducido. O sea, es una especie de órgano
que lo vemos como una bola de papel que podía ser más grande, pero que adoptó ese tamaño. Exactamente. Digamos, el cráneo es el que marca el límite del cerebro, ha ido creciendo con el cerebro, pero también es verdad que un cráneo más grande del que tenemos, por su peso, no sería funcional. Y además, incluso, bueno, la idea que tú estás diciendo es eso. La corteza cerebral, que es lo que está en la parte exterior, es lo que se ha arrugado para que pueda caber más en este espacio que tenemos, ¿no? De hecho, ocuparía, si lo estiráramos, como un cuadrado de 45 centímetros de lado. Es bastante grande. Pero la idea también es que más grande no podría ser, había que arrugarlo, porque también es conveniente que las conexiones que se hacen entre un sitio y otro de la corteza de nuestro cerebro, al atravesar, por ejemplo, del lado izquierdo al derecho, que no fueran más largas. Es decir, la cabeza se podía haber hecho más grande con la corteza sin arrugar, pero la distancia ya es tan larga que no sería funcional. No funcionaría tan bien como nuestro cerebro. De hecho, se ha comprobado, se sabe, que el cerebro de los elefantes es más grande, pero funciona más lento, porque las distancias a recorrer por las conexiones neuronales son más lentas. El nuestro está en un equilibrio ideal, de tamaño y de espacio. Que es otro misterio también, ¿no? Porque esa perfección que nos hace distintos. Por cierto, muchos tenemos imágenes, por ejemplo, de esas amnesias absolutamente repentinas, ¿no? Gente que lo olvida, ya no solo el habla, sino que olvida su propia historia, que no creo que haya nada más angustioso. Imagino que habéis estudiado casos, descargas eléctricas, shocks. Un shock puede borrar como si fuese algo que escanea y que destruye los datos. Sí, hay que pensar, como hemos dicho antes, en el cerebro en términos de circuitos, realmente, más que en zonas. Son circuitos. Los circuitos, si yo los interrumpo, estoy haciendo un daño bastante grave. Y de hecho los recuerdos, la memoria, como decía, está por todo el cerebro, pero necesita de una parte de nuestro cerebro que es el hipocampo, el que se pierde con la fiebre en los niños, que está conectado con la corteza y está haciendo circuitos continuamente. Si yo interrumpo esos circuitos, son miles, millones de circuitos, cada varios de ellos representando un recuerdo concreto. Si yo interrumpo con un electroshock esos circuitos, no los voy a interrumpir todos, porque si no, o pudiera ser, porque perdería el sujeto todos sus recuerdos. Pero si interrumpo unos cuantos de ellos, los pierde. Pierde esos circuitos porque se han parado. Los circuitos hay que iniciarlos y luego que no se paren. Yo creo que una de las imágenes más asombrosas que nadie puede idear y que a veces, yo no sé por qué mucha gente no ve el misterio que hay en esto. Cuando se descubre la neurona, y en eso tenemos mucho que decir los españoles también, ¿no? Se ve esa especie como de araña, ¿no? Que recubre todo nuestro pensamiento, nuestro cerebro, y que tiene esa especie, no sé si es el axón, Manuel, y va conectando como con una especie de filamento a otras neuronas, y estas a su vez a otras, y se produce algo eléctrico, según parece, o no sé qué, que llaman sinapsis, ¿no? Y que produce ahí una reacción que me parece algo absolutamente mágico. Quiero decir con esto, si uno se esfuerza y esto creo que es importante, en el aprendizaje, o tiene una vida repleta de emociones, vamos a decirlo, satisfactorias, creativas, buenas para él, quizá en contacto con la naturaleza. Es decir, el cerebro se moldea casi hasta físicamente según sea nuestra experiencia. Alguien al mismo tiempo que está sumido en la angustia, sumido en problemas que él mismo hace cada vez más grandes, o alejado por completo de la sensibilidad, de la creación, su cerebro será físicamente hasta casi distinto. Está muy comprobado, además. Pero eso es increíble. Es que es así. O sea, nuestro cerebro, lo que has dicho... El hombre hace su cerebro. El hombre hace su cerebro, el hombre y quien rodea al hombre. El cerebro, como tú bien has dicho, las neuronas tienen un axón y tienen unas dendritas. Digamos, las neuronas reciben información por las dendritas y la envían a otras neuronas por el axón. Que serían como las patas de la araña de la parte superior de la neurona y luego el filamento grande, ¿no? Eso es, pero además este filamento se bifurca al final y forma otras ramas, otro árbol. Es una autopista inmensa, ¿no? Exacto. De miles y miles de millones de conexiones. De neuronas conectan con una neurona y esta a su vez con otras miles. Así es todo nuestro cerebro. Entonces, la experiencia se acumula en esas ramas. La experiencia son esas ramas. ¿Los recuerdos entonces están ahí? Son esas ramas los recuerdos. Entonces, si no hay recuerdos, no hay ramas. Si hay pocas ramas, hay pocos recuerdos. Si tú tienes muchas experiencias en tu vida, tendrás muchas ramas. Y de hecho, al final tu cerebro pesará más. Llegará a pesar más. Exacto. Por la experiencia acumulada. Pesa algo más porque las ramas pesan. No es que pese mucho, pero pesa algo más. Y se sabe que a las ramas les afecta mucho el estrés. El estrés, las preocupaciones, como dices tú, las personas con depresión, las personas que no viven de una forma sana, sus ramificaciones no son iguales. ¿Habéis comprobado estudiando que eso se va eliminando? Está comprobado al microscopio, está muy, muy claro.
Yo no sé, Carmen, son cosas tan clave y que tan pocas veces se hablan a nivel divulgativo que creo que son importantes. Y yo no sé, haciendo un paneo inicial por preguntas de los oyentes, ¿qué les surge al oír este caso excepcional de lengua o del cerebro, de lo importante que es nuestro cerebro y lo que podemos condicionarlo, que es lo que también estamos aprendiendo? Pues mira, preguntan si es posible que nuestro cerebro conozca todos los idiomas y solo tengamos activadas las neuronas de aquel que usamos a diario. No, pero sí que ocurre una cosa muy curiosa. Cuando nacemos, somos capaces de entender la fonología, los sonidos de todos los idiomas. Vamos a ver, para un español está claro, sobre todo muchos que estamos o que intentamos aprender inglés, o que más o menos sabemos, nos hemos dado cuenta de que hay muchos sonidos del inglés que no entendemos, o que no nos salen igual. Tienen varias vocales, en torno a 10, me parece, una cosa así. Nosotros tenemos 5 sonidos y ya está. Pero no nos salen esos sonidos. Cuando somos bebés, cuando somos recién nacidos, los entendemos perfectamente, los discriminamos perfectamente. Porque el cerebro está preparado como una esponja para ver qué idioma se va a encontrar en el ambiente. Para impregnarse de ello. Exactamente. Y de hecho los chinos, no es ningún tópico, no distinguen la L de la R. Pero cuando son recién nacidos sí, la distinguen perfectamente. Pues al cabo de un año de edad se pierde. Se pierde esta capacidad de distinción. Y ya no saben distinguir la L de la R porque en su idioma no se utiliza esa distinción. Por eso, por lo tanto, fíjate lo que sale de aquí, de esta cuestión. Qué importante debe ser para cualquier niño ese primer año. Exactamente. ¿Qué está recibiendo ese niño? Incluso a niveles muy sutiles, ¿no? Claro. Hablaban de la música clásica, hablaban de un montón de cosas. Qué importante debe ser. Seguimos. Nos decían también que ha sufrido un leucoencefalopatía y que le afectó al lóbulo occipital y que se le olvidó leer, que tuvo que aprender de nuevo. Un amigo que tuvo que aprender de nuevo a leer. Leucoencefalopatía. Según los científicos, el ser humano no llega a usar ni el 15% de la capacidad mental que poseemos. ¿Os imagináis si utilizáramos el 100%? ¿Telepatía tal vez? Preguntaba Thor. Aquí yo creo que hay una gran división. Este hombre con nombre poderoso, de antiguo dios, Thor. Aquí hay una gran división, creo, entre los que dicen que ni siquiera se puede medir cuánto manejamos y cuánto no, y la eterna frase que no sé, ya he oído tantas cosas, si es leyenda urbana o no, del 10%. Es una leyenda urbana clarísima. Clarísima. O sea, aquí sí que no hay ninguna división. En lo científico lo tenemos claro. Es siempre el 100% de nuestro cerebro. Tú piensas que lo que no se utiliza en el cerebro se muere y se deshace. O sea, es una máquina que está constantemente en rodaje. Es continuamente. Nosotros cuando vemos áreas iluminadas en un escáner, lo que se presenta ya como figura es la sustracción a otro mapa en el que supuestamente no ha hecho nada. Eso que contábamos antes del sistema por defecto humano, cuando la gente no hace nada, está haciendo un montón de cosas. Luego hace algo y se le resta esa actividad, que es la actividad de todo el cerebro que está absolutamente activo. Las neuronas están continuamente funcionando. Si no funcionaran, al cabo de unos minutos se mueren. Qué importante, cuando has dicho antes, Manuel, esa esponja que es el cerebro y que todo el mundo entendemos, ¿no? Eso de los niños se quedan con todo, ¿verdad? Pero ya a nivel real, cuando un niño está expuesto a peleas familiares, a gritos, a violencia, a algo que fluye en el ambiente y que creemos que un niño no entiende, ¿lo entiende? Un niño que tiene angustia, un niño, ya no digamos si lo ha maltratado, claro, tan pequeño, un niño que recibe esos impulsos negativos que existen, incluso a veces imagino, Manuel, inconscientemente, no porque uno quiera, sino porque ha coincidido, está llegándole algo a su cerebro que quizá permanezca ahí durante mucho más tiempo del que creemos y sea importante para su vida. Bueno, hemos hablado antes de la fiebre, cómo afecta a los niños al hipocampo, el centro del aprendizaje y la memoria. Pues se sabe que el estrés afecta al hipocampo y los maltratos en casa afectan al hipocampo. Y el niño feliz, por lo tanto, o el niño que con cierta conciencia y consciencia los padres intentan, ¿no?, de alguna forma, mejor o peor, darle a esa esponja que es el cerebro buenos sentimientos, buenas músicas, buenas conversaciones, buenos paisajes, no sé, todo eso que incluso no se entiende, ¿se irá impregnando de ese cerebro? Sí, además siempre que le den seguridad al niño, el niño no tiene que preocuparse y por lo tanto solo se preocupa de aprender. Es muy importante eso. Es importante y se cuenta pocas veces. Seguimos. Xavi nos dice: hola, buenas noches. Yo tuve un golpe al caer de una bicicleta y demoré unas horas en que el médico me viera. Y creo haber perdido parte de los recuerdos que tenía antes de que esto me pasara. Al parecer perdidas de memorias de algunos episodios de su vida. Puede ser. Sí, se suele perder. No dice de qué momento eran esos recuerdos. No. Porque normalmente por un golpe se pierden los recuerdos de los últimos meses o de los últimos 3 años, hasta 3 años máximo, 2, 3 años.
Los recuerdos de antes se han quedado ya para toda la vida y esos no van a cambiar con un golpe. Esos desaparecen por otro tipo de lesiones, por lesiones más por falta de vitamina, desnutrición y demás. Por un golpe se pierden recuerdos, ya digo, de hace 2-3 años, porque están todavía consolidándose. El hipocampo, que está saliendo mucho esta noche, en su conexión con la corteza está repasando esos circuitos una y otra vez, de manera inconsciente, y así durante meses e incluso años. Si yo rompo esos circuitos por un golpe, ya no se ha consolidado el recuerdo. Tardan eso, unos 2-3 años en consolidarse del todo. Pero qué increíble fusión entre lo físico, lo material y algo que nos parece tan inmaterial como el pensamiento, ¿no? Y yo voy más allá. ¿Y el miedo? ¿Y los miedos? ¿Por qué, Manuel, recuerdos de la infancia con miedo se nos quedan, por ejemplo, tan grabados? ¿Por qué algunas impresiones fuertes, y luego iremos con algunas cosas que ya superan todo lo increíble, por qué algunos recuerdos tan fuertes están tan impregnados y otros, incluso mucho más recientes, los hemos olvidado por completo? Yo siempre pongo el ejemplo en clase de que no nos acordamos lo que cenamos ayer por la noche, por ejemplo, pero sí nos acordamos de algo que nos ocurrió hace 20 años, por ejemplo. Y podemos revivirlo. Totalmente. Y vuelve a salir el hipocampo una vez más, lo siento, pero sale mucho hoy. Y es que la idea es que el hipocampo forma parte de nuestro sistema de las emociones. ¿Dónde se encuentra exactamente para visualizar? Está muy dentro, entonces, digamos, está como en la base del cerebro, hacia la parte de la nariz, hacia el centro, pero hacia atrás también. O sea, es el núcleo profundo del cerebro. Es la base, sí, forma parte de la base de nuestro cerebro. Entonces, como es parte del sistema de las emociones, donde se siente el miedo es, por ejemplo, en la amígdala, que está justo pegado al hipocampo. ¿Sabéis que ahí se siente el miedo? Sí, está muy claro, vamos, se ha comprobado bastantes veces, gracias a esta máquina que nos permite ver cómo se ilumina la zona de nuestro cerebro. Bueno, pues el hipocampo está ahí detectando qué es lo que es importante para el individuo, tanto si es bueno como si es malo. Y es ese mecanismo el que nos permite que se graben a fuego las cosas importantes, y las que no lo son, las va desechando. Realmente increíble, alucinante. Más preguntas, vamos a seguir con un paneo de varias. Nacho nos dice que estudia enfermería y que le parece fascinante este tema, y quería preguntar qué proceso origina los sueños y si algún fármaco puede estimularlo. Ahí nos metemos en un campo amplísimo. Los sueños, que no sé cómo vas a resumirlo, Manuel. Los sueños, me imagino a las ensoñaciones se está refiriendo, ¿no? El proceso es muy curioso. No es que se sepa demasiado, no se sabe mucho, porque no se han hecho escáneres a personas durmiendo, no es técnicamente posible hoy por hoy. O sea, todavía el sueño sigue siendo otra frontera oscura, ¿no? Está claro. Exactamente. No es fácil de trabajar sobre Se sabe ello. Bastante gracias a una técnica que es la electroencefalografía, que se lleva muchos años trabajando con ella. Y también se ha hecho cosas con animales, con gatos y demás, y se saben algunas cosillas, ¿no? Entonces, por lo que se sabe, los sueños tienen que ver, se llama además, esa fase del sueño se llama sueño paradójico, porque nuestro cuerpo se relaja hasta el punto de estar prácticamente muerto, totalmente flácido, los músculos totalmente flácidos. De hecho, hasta crecemos. Nuestro cuerpo crece unos 5 o 7 centímetros más de lo relajado que está cuando estamos tumbados. Y en ese momento es cuando el cerebro presenta una explosión de actividad, que se sabe que tiene que ver por mecanismos que están cercanos a los mismos que producen el sueño en el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo es como la raíz del cerebro, como si yo lo agarrara de un tallo. De hecho se llama así tallo cerebral, que luego se continúa con la médula espinal. Bueno, pues ahí en el tronco del encéfalo hay unos núcleos, unos que nos hacen dormir, que nos apagan la corteza, nos la van relajando cada vez más, y el cuerpo también, y de repente, en una etapa de la noche, se activa otro núcleo que está cerca y nos produce los sueños. La vividez de los sueños, la corteza está tan activa como si estuviéramos despiertos, pero el cuerpo está completamente muerto. Son tantas cosas, esos síndromes que nos promete Santiago Camacho y que luego perfilará nuestro amigo y maestro esta noche, evidentemente, con una clase de cientos de miles de escuchas entre nosotros, pues nosotros mismos que estamos aquí asombrados. Y Carmen nos recordará algunos casos, episodios que están ahí por resolver y que no nos extraña que se identificasen con lo místico, porque ¿qué podía provocar estas anomalías cerebrales en la antigüedad? La conexión con lo místico. Y lo místico está ahí, y los miedos están ahí, y las pesadillas se quedan ahí de alguna forma. Y por cierto, una pregunta que me adelanto que está llegando a borbotones. Eso de los dos cerebros, que tenemos como dos universos dentro de la cabeza y que nos guían más unos u otros, ¿esos son leyendas urbanas también, como lo del 10%, o no? El cerebro, un suceso, una investigación de este equipo en Croacia, esta muchacha de 13 años, que olvida su idioma y habla solo en alemán repentinamente, nos obliga a hablar de esa caja mágica que tanto
tanto misterio guarda. Noche del Cerebro y de muchas más cosas en Milenio 3. Ahora las noticias y en apenas 5 minutos regresamos. Continuamos atravesando la Noche del Cerebro, la Noche de los Misterios aquí en Milenio 3. No solo vamos a hablar de cerebro y de xenoglosia y de extraños síndromes, sino que también viajaremos a Soria en esta segunda hora, donde nuestra compañera Eva Sánchez tiene una noticia interesante que ha dado la vuelta a España, rara, que tiene que ver quizá también con temas del cerebro. Unos gritos, una niña y un supuesto ritual de exorcismo en plena provincia de Soria y que ha alertado a muchos vecinos. Se ha hablado mucho y se han dejado muchas cosas al margen. Queremos descubrirlo esta noche. Y otra cosa que también es misteriosa, decíamos que no tenemos comprensión para alcanzar lo que es nuestro propio cerebro, que parece que nos supera en tantas cosas esa conciencia extraña que en algún momento oscuro de la historia se enciende, que no podemos entenderlo, pues como el universo. Y desde el universo, desde la galaxia M82 en concreto, atentos amigos, porque esta noche también hablamos de eso con especialistas, se ha empezado a recibir una serie de ondas de radio. 20 radiotelescopios ya enfocan hacia ese lugar, a 12 millones de años luz de nuestra Vía Láctea. La primera noticia en España la daba nuestro compañero, director de ciencia de BBC, José Manuel Nieves, que estará con nosotros. Está ultimando datos. Es sorprendente. Ondas de radio desde 12 millones de años luz. Y la conclusión de los primeros investigadores, Centro Astrofísico del Reino Unido, es que no saben qué es. No saben qué es. Tenemos que intentar descubrirlo, así que merece la pena, creo que, estar este par de horas con nosotros. Por cierto que empezábamos con esa niña croata, 13 años, haciendo alusión a Regan, a la historia del exorcista, a la historia de un lenguaje desconocido y extraño, en este caso el alemán, que ella había comenzado a estudiar, pero que desde luego no lo conocía. Su propio profesor se había quedado sorprendido, lo hablaba con total fluidez. A estas horas, lo decíamos antes, tiene que estar con un intérprete porque ha olvidado su propio idioma y solo habla en alemán. ¿Cómo es posible? ¿Qué ocurre en el cerebro? ¿Qué anomalías pasan ahí? Esa unión extraña entre lo físico, lo material, el cerebro como órgano que se daña, que está sometido a cosas, que es una esponja, y al mismo tiempo algo tan etéreo, ¿no? Tan absolutamente casi divino como los pensamientos, la memoria, los recuerdos, los miedos. Manuel Martín Loeches nos ha prometido algo. El miedo también se estudia, las reacciones del miedo. Creo que va a ser apasionante, pero nos preguntabais muchos amigos en las vías de contacto por casos concretos que hayan sido de xenoglosia, y hay algunos que creo que pueden interesar, porque siguen siendo, de alguna forma, expedientes sin resolver en la historia de este don de lenguas. Hay un doctor que en los años 70, en 1974, si no recuerdo mal, publicó un libro que se llamaba Xenoglosia. Era uno de los primeros tratados que había además sobre la xenoglosia, porque sí se ha apuntado en diversos estudios médicos, pero no en un monográfico como hacía este doctor que se llamaba Ian Stevenson. Este doctor empieza a tratar a muchas personas que sobre todo bajo hipnosis empiezan a hablar en lenguas extrañas. Uno de los casos más documentados, porque lo estuvo estudiando durante 8 años, además no quisieron ningún tipo de publicidad el matrimonio con el que se estaba llevando a cabo pues ese estudio, ni siquiera le dejaron poner su nombre, pero sí que es cierto que además muchos colegas pudieron acceder a los análisis que había hecho Ian Stevenson. Bueno, pues esta era una mujer, una ama de casa de 37 años. Ella empieza a ser hipnotizada porque dice que tiene como sueños, a veces alucinaciones sobre vidas pasadas, recuerdos que no sabe muy bien a qué atribuir. Empieza a ser hipnotizada y sale a la superficie un joven sueco que se llamaba Jensen Jacobi. Jensen Jacobi tenía 17 años en el siglo XVII, que es al parecer cuando vivió. Esto podía quedar en una anécdota, a no ser que esta mujer comenzara a hablar en un perfecto sueco del siglo XVII, además comprobado por lingüistas de la época, lo cual se quedaron todos atónitos porque no sabían a qué era debido.
Ian Stevenson estaba casi seguro de que eran regresiones a vidas pasadas, que era un tipo de reencarnación que hacía que en un momento dado, en esta nueva vida, ella tuviera esos flashes que la llevaron a una vida anterior y pudiera perfectamente comunicarse como se comunicaba en la época en la que presuntamente vivió. Pero no era el único caso, había otro, el de Sanalta Misra. Esta era una niña que entre los 4 y los 5 años era capaz de cantar canciones en bengalí. Ella era hindú, nació en 1948, cuando llega a Stevenson es en el año 1961, y además decía que en una vida anterior ella había sido una mujer bengalí, que había aprendido a danzar y que había aprendido a cantar precisamente esas canciones. No sabía mantener ningún tipo de conversación, pero sí que es cierto que buceando en antiguos documentos de la época se llegó a la conclusión de que esas canciones habían existido en los siglos a los que ella hacía referencia. Serían 2 de los casos de regresiones a vidas pasadas con xenoglosia más estudiados en la historia de la ciencia. Y no sabemos qué es. Las interpretaciones son libres y además incluso cada investigador tiene su propia teoría al respecto. Demostraciones difícil que haya, pero yo recuerdo perfectamente hace más de 10-12 años, en Albacete, una regresión hipnótica y una persona sin estudios de ningún tipo y con una cultura rala, por no decir otra cosa, que hablaba en una especie de inglés antiguo. Y yo no sé, uno ya piensa si pudo ser una especie de acto y que era un engaño, pero yo tampoco lo creo, parecía real. La pregunta, Manuel, porque hablamos con Manuel Martín Loeches, profesor de psicobiología, responsable del Departamento de Neurociencia Cognitiva de la Universidad Complutense de Madrid, todo un científico pero sin ningún temor al misterio, todo lo contrario, un científico auténtico que como es auténtico pues se pregunta por todo. Y yo te pregunto, Manuel, ¿qué pasa en el cerebro si se ha podido saber con esa especie de visión que tenemos ahora de esa maravilla en el estado de hipnosis, que me sigue pareciendo a mí uno de los misterios que no acabo de comprender del todo? ¿Pasa algo físicamente en el cerebro? Sí, bueno, siempre que pasa algo en nuestra mente, pasa algo físicamente en nuestro cerebro, eso seguro. El tema de la hipnosis es algo que se está trabajando desde hace, con las técnicas modernas, 5 o 6 años, y se saben bastantes cosas. Lo que pasa es que no se sabe qué es lo que inicia el estado de hipnosis. Lo que sí se sabe es que cuando uno está en hipnosis, lo que demuestra el escáner es que uno aumenta su atención, pero la focaliza. Es decir, en lugar de estar en un estado en el que todo lo que hay en el ambiente es atendible, uno está atendiendo la situación actual, está uno muy focalizado en una sola cosa, pero muy intensamente focalizado. Es decir, se demuestran activaciones muy fuertes, más fuertes de lo normal, pero en aquellos lugares donde el sujeto se le esté induciendo o diciendo que atienda, o la situación que tal. Pero no se sabe mucho más. Es decir, cómo se llega a ese estado es hoy por hoy un misterio. Y la evidencia, Manuel, creo que indiscutible de que debe pasar algo en la hipnosis, que funciona. Pero incluso hay médicos que la emplean ya. Médicos, psicólogos, sí, muchísima gente. Lo que pasa es que, bueno, la ciencia lo que va a decir es que es un método para eso, para focalizar la atención, que la gente no se vaya por otros caminos para poder llegar a la verdad de algo que el sujeto tenga dentro y a lo mejor no lo quiere decir o no lo quiere soltar. E incluso también pues para darle unas órdenes y las tenga muy claras, no haya ambigüedades y demás. Es, digamos, una forma de potenciar la atención sobre ciertos aspectos, tanto motores como perceptivos, pero poco más. Se utiliza para eso y está dando bastante buenos resultados. Ya digo, en psicología, en los países más industrializados, ya lleva unos años en los que es una cosa bastante habitual la hipnosis. El cerebro, sus capacidades asombrosas, increíbles. Vamos a hacer una cosa, Carmen, recordamos los bits de contacto y tenemos esos regalos, porque ahora vamos a entrar en los miedos y en algunas anomalías que son sorprendentes. 27640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com, también la web de la cadena Ser, cadenaser.com. ¿Y cómo la encuesta? Y también, eso te iba a decir, para votar en ikerjiménez.com. Por el momento, la encuesta, cuya pregunta es, ¿crees que es posible la xenoglosia? Pues gana con el 71,4% el sí y con el no 28,6%. Es nuestro idioma. No hay duda. ¿Qué quieres decir? Sí, dicho al revés. Escucha. ¡Danos tiempo! ¡Desconfía del cura Merry!
Seremi, déjame morir. No soy nadie. ¡Nadie, Merlin! ¡Ah! ¡Danos tiempo! ¡Déjame morir! Seremi, no soy nadie. ¡Déjame morir! 2:17. Y evidentemente el miedo, como una de las situaciones más primarias, más fundamentales del alma humana, están ahí como recurso constante. Queremos saber del miedo, nos atrae el miedo y nos repele al mismo tiempo. Yo lo confieso, esta misma escena que hemos visto del Exorcista seguramente habrá influido cómo la vi por vez primera, cómo me impregnó, troqueló mi cerebro, las escenas que vi. No es lo mismo ver una película con 37 años que con 12, y parece que el cerebro acude a las sensaciones primitivas de aquel momento, que tiene una especial imantación con elementos que serán importantes en la vida de una persona. Yo, por ejemplo, estoy seguro, el que hace estos programas y el que lleva toda su vida haciéndose preguntas, que no me quedo solo a ver El Exorcista en mi casa, te lo aseguro, porque me vuelve a traer una serie de sensaciones. Eso era una película, pero seguramente mi cerebro lo ha codificado como con una especie de temor. Todos tenemos temores ocultos, estoy segurísimo que están ahí, que no son científicos. De novela lo que contaba Manuel Martín Loeches, con esa visión del cerebro que ahora se tiene, con ese gran salto increíble, ¿no? Se puede experimentar sobre el miedo. En la amígdala, ¿qué pasa cuando hay miedo? Cuéntanos. La amígdala es el centro, de hecho se llama amígdala porque es como una almendra pequeña. Hay dos amígdalas, una en cada lado de nuestro cerebro, justo delante del hipocampo, y lo que ocurre ahí es que se le da calor a la vida, digámoslo así. A todo lo que se percibe se le da calor, tanto frío como caliente, o sea, se le da una emoción a todo lo que percibimos ahí en la amígdala. Pero sobre todo, cuando nos estamos relacionando con algo que nos da miedo o que hay agresividad, es el centro de la agresión por excelencia. Esa sensación que tenemos del miedo que no sabemos medir y que seguramente por eso los antiguos se miraban al pecho, porque parece que te coge el pecho, ¿no? El miedo quizá proviene de algún impulso o de algo que tiene que ver con la amígdala cerebral. Seguramente, sí. De hecho, se ha comprobado cuando yo veo una cara de miedo, se me genera una reacción. Si yo soy consciente de ella, se me genera una reacción y soy consciente de que algo me está dando miedo. De hecho, se utiliza mucho en las películas que los protagonistas tengan esas caras de miedo. Es muy importante que realmente se provoque el miedo con las caras de los demás. ¿Por qué? Porque eso hay una empatía con el espectador. Somos empáticos totalmente. El ser humano tiende a hacer repetir en su cerebro todo lo que está viendo y oyendo a su alrededor. Tu cerebro ahora mismo está repitiendo las mismas cosas que yo te estoy diciendo, pero con tus propias áreas del lenguaje, no con tus áreas para escucharme, sino como que si tú estuvieras repitiendo lo que yo te estoy diciendo, exactamente igual. Y con el miedo pasa lo mismo. Yo veo el miedo en la gente y a mí se me activa las áreas del miedo, se me activa la amígdala en concreto. Y además se me activa incluso aunque no sea consciente de ello. Se han hecho algunos experimentos donde se han presentado caras de miedo, de manera inconsciente. El sujeto no es consciente de estar viéndolas, porque se presenta la cara de miedo e inmediatamente se pone encima otra, neutra, y aún así la amígdala se ha activado, y bastante. La persona y sigue viendo el miedo. Exactamente, además de forma inconsciente. Entonces yo entiendo una cosa. Ahora vamos a ver, Jerry, pon un momento esta música. Yo entiendo que las músicas que pone Jerry Martínez, que nuestras palabras, que la radio, sobre todo la radio, por el poder cerebral que tiene que hacer para construir la propia imagen, es el elemento más poderoso que existe seguramente sobre la faz de la Tierra para generar en un individuo, por ejemplo, ahora solo, podríamos aterrorizarlo, y se sabe. Ese miedo es muy profundo. Mucha gente dice, yo prefiero la radio a la tele. Muchas veces, fíjate, no es algo objetivo, sino porque también recuerdan perfectamente noches donde seguramente la amígdala sufrió una estimulación muy directa, ¿no? Sí, digamos, lo bueno que tiene la radio, la gran ventaja sobre la televisión, es que permite al oyente poner de su parte, poner de su imaginación. Eso es algo que se explota en muchas facetas de nuestra vida, de nuestra creatividad, como por ejemplo el arte. Aquello que es más ambiguo,
que hay que interpretar, que hay que darle un sentimiento por parte del espectador, es más intenso. Pasa con una novela, siempre es más intensa una novela que una película. Pues con la radio pasa eso, ¿no? Exactamente. Entonces aquí estamos dando claves solamente auditivas, pero muy intensas, de manera que lo visual y lo sentimental lo pone uno de dentro y lo pone pues lo que lleva dentro, lo que es más compatible con uno mismo. Entonces es mucho más intenso, que si me lo dan todo dado, las emociones, las visiones, todo. Aprendiendo muchas cosas del cerebro. Santi, había repasado algunos síndromes, como antes decíamos, olvidarte de respirar, pero hay otros, porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y quiero preguntarle a Manuel, aunque sea en estos pocos minutos que quedan, por ejemplo, las alucinaciones, aunque puede ser otro tema, otra noche distinta. ¿Qué son? ¿Cómo nos afectan? Cuéntanos, por ejemplo, todos esos síndromes que hasta hace que el ser humano, uno mismo, pueda convertirse en un desconocido para uno mismo. Pues sí, porque hablando de sensaciones que dan realmente miedo, yo creo que he estado documentándome y mirando diversos síndromes muy extraños, tanto de origen neurológico como construcciones de la propia mente, pero posiblemente el más aterrador de ellos, tú imagínate que un buen día una parte de tu cuerpo, una parte tan importante como tu mano izquierda o tu mano derecha, deja de ser tuya. Pero no porque se paralice, sino porque de repente empieza a actuar por su cuenta. Empieza a desvestirte en un lugar público, o a tocar impropiamente a una persona en un ascensor, o incluso a hacer algo que pone en riesgo tu propia vida mientras estás conduciendo o mientras estás haciendo un trabajo delicado. Y que poco a poco eso va más, y que no tienes otra manera de tenerla que con la otra mano intentar sujetarla. Pues eso, que parece el argumento de una novela de terror o de un pequeño relato de terror, eso existe y se llama el síndrome de la mano extraña o de la mano extranjera. Para una referencia cinematográfica, pues todos los que hayan visto la película esta de Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, que había un antiguo científico nazi que no podía evitar levantar en alto la mano con el saludo nazi, pues estas cosas suceden, y la verdad es que personalmente de todos los que he visto es el que me parece más terrorífico. Pero por ejemplo, mucho más suave y en relación a lo que estamos hablando hoy, pues hay uno que parece muy cómico, pero causa gran angustia a los que lo padecen, que es el síndrome del acento extranjero. Porque imaginemos que nos levantamos también de buenas a primeras una mañana y hablamos como un chino, como un ruso, como un francés de película, de comedieta. Con ese acento, exagerando el acento. Efectivamente, con ese acento falso que todo el mundo la primera vez que te ve dice, bueno, pues oye, qué gracioso, pero déjalo ya. No puedo dejarlo. Pues ese es otro de los síndromes. Espera un momento, Santi, porque este síndrome ha sido noticia. Ha sido noticia y creo que es algo que se conoce. Don Carlos Largo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Carlos, autor de esa investigación como un taladro hacia el hospital, y veremos dónde acaba esto. Yo creo que es un tema interesantísimo. Carlos, pero es que encima estos días ha habido otros casos de anomalías cerebrales y una de ellas de acento extranjero, que ha dado mucho que hablar, nunca mejor dicho. Sí, además este síndrome que ya comentaba Santi es muy extraño. Hay tan solo una veintena de personas que lo padecen en el mundo. Y, por ejemplo, pues hace tan solo unos días, en Gran Bretaña, una mujer de 35 años, su nombre es Sarah Colwill, es residente en Plymouth, en Inglaterra, y bueno, pues desde prácticamente toda su vida lleva padeciendo extrañas migrañas, dolores de cabeza, pero que hasta este momento podía convivir perfectamente con ellas, no tenía ningún problema. El último ataque que le dio de migraña, bueno, pues le ha dejado una secuela, que ha sido este síndrome del acento extranjero. Chino en concreto. Y es que, curiosamente, como tú dices, se le ha quedado un inglés con acento chino. Los médicos que la han tratado pues han confirmado efectivamente que es uno de los pocos pacientes que sufre este síndrome. Y bueno, pues si te parece, vamos a escucharla porque es muy curioso este acento que ha cogido. Escuchamos. No sé si algún día recuperaré mi voz normal, si es que algún día lo consigo.
Algunas personas lo tienen durante algunos años, otros para siempre. Nadie lo sabe. El día en el que mi voz cambió, encontraba dificultades para hablar. Y cuando hablaba, sonaba como con acento chino. Eso duró como una semana. Y cuando me desperté al día siguiente, sonaba más como acento de Europa del Este. La gente de mi alrededor, mi familia y amigos, no reaccionaron de manera diferente. Encontraron algunas dificultades para entenderme en algunas ocasiones. Las personas extrañas piensan que soy extranjera y otros me hablan como si fuera un poco estúpida, tonta. Pero es algo a lo que me tengo que ir acostumbrando. 2:27, por lo menos, con lo que estábamos contando, alguien habrá esbozado una sonrisa. Pero es que Manuel Martín Loeche sabe perfectamente que el síndrome del acento extranjero, vaya que sí existe, que no es ninguna broma. Sí, hay muy poquitos casos, como ha contado Carlos. Creo que en España debe haber como 2 casos, y se conocen perfectamente. Yo conocí a uno de ellos. ¿Tú llegaste a conocer a uno de ellos? Sí, he hablado con uno de ellos. Y realmente, hasta que no me dijo que tenía el síndrome del acento extranjero, no fui consciente de que no era una persona extranjera. Le costó convencerme. ¿Qué pasa en el cerebro? Se sabe que es una lesión en el mismo área de Broca que hemos mencionado antes, que te hace perder el habla de tu propio idioma, no puedes expresarte en tu propio idioma. Cuando la lesión no es muy grande, tienes el síndrome del acento extranjero. Cuando la lesión es muy pequeñita y afecta solo una pequeña porción del área de Broca, entonces tienes el síndrome del acento extranjero. Normalmente las lesiones son más grandes. En este caso es por una migraña, que es una inflamación de las arterias, de los vasos sanguíneos y demás, y puede haber provocado una lesión muy local, muy pequeña. Si es más grande que lo más habitual es cuando pierdes todo el habla. Pero esto es una especie de pérdida intermedia. Increíble. Manuel, una de las cosas, y te emplazo a otro programa, que más miedo puede dar a la gente, o más impresión, y que mucha gente ha vivido, porque me gustaría despedirme con algunas preguntas de los oyentes, son las visiones, evidentemente, las alucinaciones, que vienen desde el principio del tiempo, pero que quien las vive y las sufre. ¿Hay lesiones, anomalías concretas físicas que pueden provocar visiones que quien las está viendo no puede desligar de la realidad? Hay varias posibles causas para tener visiones de algo que no estamos viendo, para ver algo que no estamos viendo. Pero en general, más que una lesión, se puede hablar de una alteración química, neuroquímica, es decir, en las conexiones, que ya hemos dicho que es un aspecto muy importante de nuestro cerebro. Entonces hay ciertas conexiones que cuando fallan no permiten al cerebro distinguir qué es lo que viene de fuera y qué es lo que viene de dentro. Y nuestra propia imaginación nos juega estas malas jugadas. Y eso ocurre incluso con las alucinaciones auditivas, que no sabemos distinguir lo que no es nuestro de lo que es nuestro, y lo que es nuestro, producido por nuestro cerebro, nos creemos que es real y que viene de fuera. Y ya digo, está en las conexiones, no es una alteración física, es una alteración más bien química. Porque encima, en todo ese entramado de millones de autopistas que se interconectan y que podemos hacer que crezcan o que sea más robusto o que decrezcan y mueran, como raíces de plantas, ¿no? Resulta que encima ahí dentro, Manuel, están activándose un sinfín de reacciones químicas que van a convertirse en pensamientos, en alucinaciones, cosas agradables o desagradables. Es que todo en nuestro cerebro son las conexiones. Las neuronas, de hecho, son idénticas, o prácticamente idénticas, hay varios tipos, pero son iguales las que están en una parte del cerebro que las que están en otras. Son iguales. Es un cuerpo celular y un axón y unas dendritas. Lo que importa es con qué están conectados. La conexión es lo que da el juego. Y ahí está todo, ahí está absolutamente todo. Todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que imaginamos, todo está en las conexiones. ¿Cómo podemos, por tanto, Manuel, y me adelanto un poco a las últimas preguntas, te emplazo a hacer otras noches del cerebro, que me parece algo apasionante, increíble, lo que está ocurriendo, lo que estáis descubriendo? ¿Cómo podemos proteger o cuidar nuestro cerebro? Que es algo que nos parece muy difícil, ¿no? Porque está ahí metido dentro del cráneo, pero podría haber algún tipo de consejo de alguien que ha estudiado el cerebro como tú y lo sigue estudiando. Porque hacérsele daño, la lobotomización a la que estamos siendo sometidos principalmente por los medios de comunicación, yo creo que es brutal. Creo, personalmente, me pueden tirar piedras, que por vez primera hay generaciones menos cultas, menos refinadas, menos creativas, por supuesto, hay excepciones en todo. Pero tampoco me extraña, porque el machaque visual, musical, primario, está siendo terrible. ¿Podemos proteger nuestro cerebro de alguna forma para que sea mejor? ¿O es muy difícil?
No, yo creo que hay muchas formas de protegerlo. Desde luego una muy importante, aunque parezca un tópico, es la educación. Las personas con cultura, con conocimiento, que puedan llegar más allá de los meros hechos, de lo que le digan a uno. Como hemos dicho antes, somos muy simpáticos, es decir, en el sentido de que nos dejamos influenciar por una cara de miedo, pero también por lo que nos dicen. Y si nos lo repiten una y mil veces, nos convencemos de que es verdad. Estamos preparados para creer a los demás. Mientras no pase nada, funciona eso bien, pero cuando la gente se aprovecha, funciona la cosa mal. Pero yo creo que dando conocimiento a la gente para llegar más allá y descubrir las verdades por uno mismo, se da una herramienta bastante potente para sanear nuestro cerebro, para que se desarrolle sano. Sí, o sea, que oxígeno para el cerebro, desde luego imagino que es el discurrir, leer, preguntarse, ser curioso, creo que es importante, ¿no? Acuérdate que haciendo todo ese tipo de cosas, las ramas de nuestro cerebro, de nuestras neuronas, son mucho más numerosas. Pues ahí va un consejo importante. Yo no sé, 27640, palabra clave milenio, nuestros amigos, que es que es aluvión de preguntas, claro. Sí, además, casos muy extraños como el de Fasiel, que nos decía que su sobrino hasta los 3 años de edad solo entendía el francés, que es una familia española, y que no entienden por qué el niño hasta los 3 años solo entiende el francés, siendo ellos todos españoles y hablando todos en español, claro. ¿Algún diagnóstico para esto, Manuel? Pero le hablaban a él en francés y él contestaba en francés. No nos dice no nada dice más. Solo entendía el francés, ha dicho. Sí. Eso es muy raro. Eso... Pues tomamos nota curioso, porque sí. Esos casos están ahí y gracias También por brindarlos. También nos apuntan posibilidades, que quizá la niña haya sido expuesta al idioma alemán durante temprana edad, puede que sea un caso de memoria genética de un antepasado, eso en cuanto a la niña croata que ha empezado a hablar alemán. Nos dicen que por favor no pongamos esos sonidos a estas horas, que tiene la amígdala del cerebro hecha polvo. Han salido las amígdalas, han aumentado en su tamaño, vamos. Carlos, que es estudiante de psicología, dice, pregúntenle al profesor sobre la prosopagnosia. Es muy interesante. Sí, es muy interesante. ¿Qué es? Es la incapacidad para reconocer a las personas por la cara, personas conocidas. Se debe a una lesión en la base del cerebro, cerca de las zonas de la lectura, y a partir del momento de la lesión uno no conoce a nadie por la cara, solamente por la voz, incluso a tu propia esposa, a tus propios hijos, ves a los niños, incluso a uno mismo en el espejo o en una foto. Le presentas al paciente la foto de él mismo, siendo exactamente como es, no de hace años, sino del mismo momento. ¿Quién es este sujeto? ¿El presidente del gobierno? No, es usted, es que no lo ve. Ah, pues no me reconozco. Se me acaba de poner, ¿no? hacía mucho tiempo que no se me ponía la carne de gallina. O sea, y eso está, Manuel, dentro del mundo de la ciencia, es decir, sí, una síndrome que hace que no reconozcas la cara. La prosopagnosia es un síndrome es bastante común. Hay otros menos comunes, como por ejemplo la agnosia para el movimiento, que la gente ve la realidad como una fotografía, pasa unos segundos, otra fotografía, y así es todo. Imagínate para llenar una taza de café, por ejemplo, tienen que poner el dedo dentro de la taza para saber cuándo se llena, no lo saben. Cuando van a cruzar, ha fragmentado la visión de la realidad. Exactamente, no hilan las sucesivas imágenes como un movimiento, como algo que se da continuamente, sino imágenes sueltas. O sea que en vez de ver en cine, como vemos todos, vamos a decirlo así, ven en diapositivas. Exactamente, y además entre una y otra pasan 1 o 2 segundos o quizá más. Sí. También nos preguntan si los ataques de epilepsia, ¿qué efectos producen en el cerebro? ¿Se pierden recuerdos? La epilepsia, cuando se repite mucho, se pierden muchas neuronas. Los ataques epilépticos ocasionan un grave daño al cerebro. Y cuando se llevan muchos ya en la vida, acaba uno bastante mal, digámoslo así. Entonces, no se pierden recuerdos, pero sí ocurre una cosa muy curiosa con la epilepsia, y esto sí es importante, y es que hay mucha gente que tiene vivencias religiosas con la epilepsia. Es bastante común. Se activa tanto el cerebro y ciertas zonas del cerebro que tienen que ver con el estado de luminosidad y de iluminación y demás, que es bastante frecuente que le ocurra a los epilépticos. Son gente muy religiosa. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo. Y de San Pablo, si por era una ejemplo. enferma de epilepsia. Y San Pablo camino de Damasco, ¿no? También, y todos los estados alterados de conciencia, que un día si quieres comentamos, ¿no? Es decir, gente que se mete en otras realidades, ¿no? Exactamente. Carlos pregunta si es verdad que se pueden aprender idiomas escuchando en un cassette, en un MP3, mientras uno duerme. No, con seguridad que no. Pero se han hecho muchos cursos, ¿no? Sí, Mira, que yo me lo estaba pensando, porque yo con los idiomas soy un tarugo. No. Yo debo tener la amígdala un poco, toda la vida, ¿eh?
mal aprendiendo. Eso es un tópico que se utilizó hace años y no es cierto. Se está intentando comprobar a ver si uno puede, digamos, repasar cosas que ya conoce durante el sueño. Para que no se olvide. Y eso puede ayudar, pero no ayuda mucho más que lo que es el repasar las cosas. Y también alterar el sueño, que el cerebro pide sueño por algo, igual no debe ser muy bueno, ¿no, Manuel? ¿El qué? Perdón, alterar el sueño con este tipo de experimentos, aprendo un idioma o no sé qué, cuando imagino que si tenemos que dormir es porque también el cerebro necesita oxigenarse. Lo necesita, absolutamente. Lo único que puede pasar es que durante la fase del sueño vívido, ese que hemos contado antes, ahí se puedan meter estos estímulos externos y convertirlos en formar parte de la misma historia que estemos soñando, pero no mucho más. Diego de Palencia nos dice que tiene un conocido que tiene un problema parecido al de la peli de Memento. Si lee 4 líneas, al llegar a la cuarta no puede recordar la primera. En las conversaciones se suele perder si son medianamente complejas, que él fue su informático y que era curioso que apuntaba todo en POSIT, sus consejos, sus impresiones sobre él y sobre otras personas, y que era bastante desconfiado. Eso es bastante común, ese síndrome, es la amnesia anterógrada. Es por una lesión en el hipocampo, que aquí ha salido hoy bastantes veces. Una lesión en el hipocampo, en las conexiones del hipocampo con el resto de la corteza, impide esos circuitos que comentábamos antes de repasar las cosas desde el mismo momento en que ocurren, y si no existen esos circuitos no se repasan las cosas, y las cosas hay que repasarlas aunque pasen 2-3 segundos. Entonces, si no se repasan, no existen y se pierden. El sujeto no sabe. A estos sujetos le puedes presentar al médico que le está tratando todos los días durante los 365 días del año que no lo conocen. Yo creo que son cosas maravillosas, pero tenemos que dejar al profesor Manuel Martín Loeches a que se vaya a oxigenar su cerebro, ¿no? Ha reventado y lo temíamos y lo agradecemos, evidentemente, porque este programa está para eso. Pero como el cerebro es tan absolutamente inabordable, y además muchas muy curiosas, es interesante porque quedan grabadas en cadenaser.com, muchas están llegando por esa vía desde otros países también, y entonces quedan ahí marcadas, y eso es muy interesante porque la gente puede leer. Quedan al final, claro, 1000 cosas, ¿no? Los 2 hemisferios, las alucinaciones, los sueños y 1000 cosas que tenemos que aprender del cerebro. Místicos. Yo creo que lo mejor es... La histeria colectiva, cómo se contagia. Casi, yo no sé, tendremos que hacer algo casi permanente con el cerebro, que yo creo que es la última puerta, ¿no? O una puerta tan compleja como el universo. La aprendemos gracias al profesor de psicobiología, responsable del Departamento de Neurociencia Cognitiva de la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Martín Loeches. Mira, es tan apasionante, Manuel, que te voy a pedir que mañana me hagas un favor y te vengas a la tele. Encantado. ¿Vale? Cuando quieras. Vente a la tele porque ha pasado algo con cerebros muy primitivos. Sí. Y yo quiero que me expliques algo. ¿Te parece? Te lo explico. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio, además antes de lo normal. Mañana vamos antes de lo normal. A las 12 y como a las 12, sí, 12, por ahí más o menos. 10. Por favor, muy atentos todo el mundo, ¿vale? Estaremos en la tele, yo creo que es un placer y de verdad, con maestría. Porque es que lo único que la clase ha tenido 600.000 amigos, pero claro, ¿qué ocurre? Que hay que saber hacer interesante esto. Me ha pasado muchas veces. Cuando te cuentan el cerebro, con el enigma que tiene, con la cercanía, porque quien sabe lo cuenta con cercanía, y con tantas cosas que además interconectan directamente con tanta gente, nos damos cuenta que hay un campo. Me encantaría seguir explorando de muchas formas este campo con un guía de excepción como tú, Manuel. Muchas gracias por tu visita. Gracias a ti, Iker. Un placer, como siempre, amigo. Igualmente. Gracias. Manda un SMS al 27640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. El domingo pues hubo más movimiento del normal, la Guardia Civil entró y se sacó a 3, creo, y ya está, y ya no sabemos más. Es que no sabemos ni nada más. Es que yo no puedo decir más que lo que veo. Sí, eran unos gritos como de miedo o de hacer daño, pero bueno, un día más, como había más gente, más ruido, más gente. 12:41, ahí continuamos después de esta noche del cerebro y de noche de anomalías y de ciencia con misterio, que creo que es maravilloso. Ahora tenemos que conectar con algo que ha pasado en España. Escuchabais a una vecina, una de tantas vecinas de Olvega, provincia de Soria, lugar que conocemos bien, Soria, tierra mágica donde las haya, y pues caramba, que estaban hasta asustados, se podría decir, de una serie de ritos extraños que se han concentrado en una niña. La noticia, como digo, ha dado la vuelta a España. Se habla una vez más de la palabra exorcismo. Yo no sé qué hay de verdad y qué no hay,
pero si sé que alguien está muy cerca de la noticia, en esa zona, tiene que ser nuestra amiga y compañera Eva Sánchez, del Mundo en Soria. Eva, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? Eva, vamos a ver si tenemos comunicación, vamos a ver si la línea está ok. Creo que había dejado Carlos largo la comunicación. Vamos a ver, Geray, si se puede o no se puede. Parece que hay algún problemilla. Eva Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora sí, por ahora fin. Sí. Parece que había algunos problemas de comunicación, pero está todo perfectamente. Eva. Cosas del cerebro de la radio. Cosas del cerebro de la radio, sí, que a veces tiene sus lapsus. Eva, vamos a ver, ha ocurrido algo en Olvega y se habla de exorcismo. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, en realidad, pues en un principio esto es de lo que se habla y así salta la noticia, ¿no? De un supuesto exorcismo que se produce en Olvega, en un local, pues que es de una congregación religiosa que se llama la Iglesia Pentecostal Unida de España y que llevaba un año en esta localidad. Los vecinos, como bien ha dicho esta vecina, empiezan a escuchar unos gritos. Ellos estaban acostumbrados, pues a un tipo de ritual en el que se canta, se baila, se baten palmas. Ellos decían que se hacía mucho ruido, ¿no?, en ese tipo de rituales, pero de repente empiezan a oír ruido, o empiezan a oír gritos, además, de todos estos ruidos. Y además dice que son gritos que a ellos les parecen gritos de un niño o de una niña y que además son gritos de miedo. Entonces te puedes imaginar pues que se empieza a movilizar un poco todo ese bloque de pisos donde se encuentra este local y los vecinos pues empiezan a darse la voz de alarma unos a otros para saber en un principio qué es lo que está pasando. Así es un poco como surge todo esto. Esto ocurre el domingo, son las 12:30 de la mañana, es a plena luz del día, además un día muy soleado en Olvega y en el que también mucha gente se encuentra en esa calle en ese momento, que pasan por allí y que además ellos también escuchan esos gritos. O sea, son los propios transeúntes también los que se paran en la calle y se decide dar pues la voz de alarma a la Guardia Civil. Esto es lo que ocurre un poco al principio en esta calle y cerca de este local aquí en Olvega, que es lo que se ha visto. Entonces se llama a la Guardia Civil. Hay que decir que bueno, la Guardia Civil está el cuartel a unos 20 metros de este local, por lo tanto la actuación es inmediata y se acercan unos agentes a este local, escuchan los gritos desde la calle y entonces deciden intervenir para ver qué es lo que estaba pasando. Según relata la propia Guardia Civil, cuando ellos entran en el local se quedan muy impresionados por lo que allí ven. Hay una chica de 16 años que está en el centro del local, a la cual le rodean los miembros de la congregación, están todos rezando y lo que están haciendo pues es un poco un ritual como de sanación, porque esta niña parece que tenía alguna dolencia o parece que tenía algún mal. Hasta ahí podríamos decir que bueno, pues es un ritual de sanación, pero lo que más sorprende a la Guardia Civil es el estado en el que se encuentra esta niña. Es una niña pues que está totalmente fuera de sí, que está con los ojos en blanco, que la tienen que sujetar, que da fuertes gritos, que insulta a la gente, y esto es lo que a ellos realmente les asusta en un primer momento. Eso llega a confirmarlo la propia Guardia Civil, Eva. O sea, asisten al momento en que esa niña está en ese estado tan alterado. Así es, porque ellos cuando entran es cuando se encuentran a la niña allí. Incluso ellos le preguntan a los miembros de la congregación qué es lo que le ocurre a la niña y ellos mismos les confiesan que la niña tiene un espíritu dentro. Eso es lo que le dicen a la Guardia Civil. Ellos hablan, por lo tanto, de un mal que no es físico, que no es algo, un ritual, vamos a decirlo, de curanderismo normal y corriente. Y parece que hay elementos, Carmen, tú estabas ahí anotando, típicos de algún tipo de exorcismo más o menos habitual en ciertas agrupaciones eclesiásticas, pasa ¿no? Que según he podido leer en las diversas noticias que han salido, decían que estaban orando nada más, como unas 50 personas alrededor de esta chica, que no estaban realizando ningún tipo de exorcismo, que sí que se la encontraron con los ojos completamente en blanco, sujetada en este caso por dos mujeres. Pero, Eva, ¿ellos en algún momento dicen que están realizando un exorcismo? No, los miembros de la congregación no utilizan en ningún momento la palabra exorcismo. Sí que hablan de un espíritu, de que le tienen que liberar de un espíritu, y luego además al día siguiente la madre empieza a aclarar muchas cosas. La niña tiene una dolencia, la niña se había caído hacía unos meses y tenía dolores, ya tenía dolores en la espalda. Los padres la llevan al médico, le someten a un tratamiento médico y, según cuenta la madre, la niña no llega a curarse.
Entonces sigue con esos dolores y entonces es cuando los padres, en base a su propia religión, lo que deciden es hacerle un ritual de sanación, en el cual, pues bueno, un ritual de sanación que ellos piensan que a través de la oración se pueden curar las enfermedades. Entonces ellos lo que deciden es llevar a su niña con un fin básicamente de sanación. Entonces por eso se organiza todo este ritual. Y yo creo que, bueno, pues al final la Guardia Civil decía que, bueno, pues que la niña podía haber tenido algún problema en un momento porque no era normal. La Guardia Civil decía que seguramente la joven sufre de algún trastorno por el estado que ella alcanzó. O sea, la violencia y las convulsiones y los ojos en blanco y los insultos debieron llamar demasiado la atención de la Guardia Civil. ¿Y qué se sabe de ese espíritu, Eva? Es decir, ¿lo nominaban de alguna forma o decían algo de él? Pues luego lo que dijo la madre es que realmente a la niña, a pesar de que el ritual se había interrumpido por la presencia de la Guardia Civil, pues lo que dice la madre es que le había sanado y que realmente ella había hablado con la niña, porque la niña sí que es verdad que fue apartada, está en la custodia de la Junta de Castilla y León por orden de la Fiscalía hasta que se aclarasen los hechos, hasta que se supiera exactamente qué es lo que había ocurrido, porque en un principio cuando llega la Guardia Civil y cuando ve todo eso, no saben en un primer momento si aquello es constitutivo de un delito, porque en realidad no hay ningún tipo de agresión, no se le está haciendo ningún tipo de agresión física. Aun con todo, a la vista del estado de la niña, lo que hacen es llevarla al centro de salud para que la vea un médico. Y la Fiscalía decide entonces que la niña se queda bajo su tutela, bajo la tutela de la Junta, hasta que se aclaren todos los hechos. Pero en realidad no hubo una agresión física como tal, sino simplemente pues a la vista del estado en el que estaba la niña se decide intervenir y protegerla de alguna manera hasta que todo quede aclarado. Eva, pero es extraño porque se ha publicado que la madre ha hecho unas declaraciones en las que decía que su hija estaba poseída por un espíritu, pero ese espíritu era Jesucristo. Decía que estaba poseída por Jesucristo, literalmente, con lo cual, si es algún ritual de sanación, no tiene mucho que ver, ¿no? Si es poseído por un... Pero si es dentro de la órbita de lo evangélico, sí tiene que ver. Ahí quería intervenir yo, porque en cualquier caso los ministros pentecostales pueden decir lo que quieran, pero hay precedentes. En 1995 ministros pentecostales fueron detenidos en San Francisco implicados en la muerte durante un exorcismo de una mujer. Muy recientemente, en 2009, una asociación de derechos de los gays en Connecticut demanda a la iglesia pentecostal de allí porque hacen exorcismos también muy llamativos y muy violentos para expulsar los demonios homosexuales que poseen a algunos de sus fieles. Es decir, el exorcismo dentro del culto pentecostal es algo, casi cotidiano, ¿no? Infinitamente más frecuente que en el catolicismo, pero de lejos. Eva, ¿y qué sabemos de esa niña ahora? Pues la niña realmente pues sigue todavía bajo la custodia de la Junta, está en un centro gestionado por Cruz Roja, un poco pues esperando a ver si el juez pues presenta algún tipo de cargo o se determina que la niña no tiene ningún problema dentro de su entorno familiar y pueda regresar con su familia. Ahí se ha quedado la cosa, de momento no se sabe. Mira, vamos a escuchar de nuevo al vecindario de Olvega, un lugar yo creo que muy tranquilo habitualmente y que se ha visto sobresaltado y una vez más, pues como tantas otras, ¿verdad, Eva? Estas noticias, estos sucesos son los que realmente a nivel del periodismo regional remueven las cosas. La gente habla de esto en la calle y el impacto, hombre, pues lo entendemos, ¿no? Había sido en esta ocasión demasiado fuerte. Yo lo que quiero es que quiten esto. A mí que lo hagan en otro sitio me da igual, pero debajo de mi casa no. Yo lo primero que quiero es que a la niña no le haya pasado nada. Y a raíz de toda esta movida que ha habido, a ver si quitan esto de aquí. Que lo lleven a otro sitio, pero que lo quiten. Que a mí lo que hagan, que quede claro, me da igual, pero que no me moleste. Porque en mi casa el domingo daba miedo. En mi casa el domingo daba miedo. Yo creo que es una frase que expresa muy bien lo que ocurre cuando este tipo de ritos no muy conocidos se implantan en un lugar antaño tranquilo, ¿no, Eva?
Pues sí, y además yo creo que ha habido mucha desinformación, porque cuando todo esto salta, se sabe que hay un local en el que se practican unos rituales religiosos que no son los habituales. Tú ten en cuenta que estamos en una provincia de Soria. Olvega es un pueblo muy especial, porque Olvega durante los últimos años ha experimentado un crecimiento industrial y de puestos de trabajo muy importante, y eso ha traído pues también gente de fuera que ha venido con otro tipo de culturas. Pero cuando todo esto estalla, yo creo que nadie conoce realmente qué es lo que se estaba haciendo en ese local, y eso es lo que ha fallado, a mi juicio, la información, porque luego tampoco hablamos del culto pentecostal. Yo creo que este tipo de rituales que se realizaron el otro día en Olvega, a mí me decía gente de pues que son miembros de esta iglesia que sí que están reconocidos dentro de sus cultos, pero que no son tan habituales aquí en España, por lo menos. Entonces yo creo que la gente lo que pasa es que no los conocía. Luego, además, la mayoría de los miembros son extranjeros, por lo tanto, yo creo que todo esto se incrementa un poco el desconocimiento. Y además que es un culto que en España hasta hace unos años pues no era muy conocido, y aquí en la provincia de Soria pues te puedes imaginar que muchísimo menos, ¿no? Entonces, claro, se habla de una congregación que no se conoce, se habla de un ritual en el cual pues una niña se encuentra en el estado en el que la encontró la Guardia Civil, y todo esto yo pienso que provoca mucho miedo, pero que a lo mejor quizás puede haber también un poco de desconocimiento. De todas formas, si alguien tiene también al lado una iglesia católica y se está llevando allí a cabo un exorcismo, esos ritos me imagino que serán exactamente los mismos. Los hemos podido oír nosotros estando presentes en un exorcismo y son terribles. O sea, que imagino que para los vecinos sería un shock tremendo, y más cuando es una iglesia que desconocen. Y que no se sabe lo que viviendas, no se sabe lo que se está haciendo allí. Al ser un culto tipo pentecostal, está integrado, digámoslo así, en las viviendas. Y tal y como está el panorama, con los malos tratos a las mujeres y con todo lo que se está pasando. Entendemos perfectamente la explosión de misterio, de exorcismo, que le vaya bien a esa niña lo primero, y si pasan más cosas seguiremos informando con nuestra compañera Eva Sánchez, una periodista sobre todo de raza, y lo demuestra casi siempre, no, siempre. Un abrazo, Eva. Muchas gracias, y que un abrazo a vosotros.